Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir donde nos quedamos en el video pasado y es con estos ejercicios. En este video vamos a resolverlos, pues para que entiendan gráficamente más o menos esto cómo funcionan y tengan una introducción a ejercicios básicos de esto. Sin embargo, pues esto no acaba aquí. Vamos a ver varios temas aquí en streams y pues vamos a ir haciendo ejercicios de cada tema. ¿Listo? Entonces, empecemos con el primero. Nos dice, da un listado de nombres, un list de string, obtener una nueva lista que contenga únicamente los nombres que tienen más de 4 letras y convertirlos a mayúsculas. Entonces, de entrada, este ejercicio ya me está diciendo que tenemos que resolver utilizando strings. O sea, en algún momento va a existir una tubería, ¿cierto? O una corriente. Vamos a colocarla por acá. Vamos a mover esto un poco. ¿Listo? Y de esta corriente, de esta tubería, tenemos que identificar cuáles van a ser los datos de entrada y los datos de salida, ¿cierto? Entonces, aquí sabemos que el input va a ser un list de string, que es el que va a tener los nombres. Y el output me está diciendo el ejercicio, obtener una nueva lista que contenga únicamente los nombres. Es decir, el list también va a ser un list de string. ¿Listo? Entonces, por acá vamos a tener esa lista, esa colección que van a ser unos nombres. Vamos a decir que esos nombres son Carlos, David, por ejemplo, Ana, bueno, etcétera, cualquier otro. Listo, dejémoslo así mientras tanto. Estos son los nombres que vamos a tener como entrada pues de este input. Es decir, ellos van a ser, a partir de ellos voy a crear una operación de creación. ¿Listo? Entonces ellos empiezan a viajar dentro del stream. Ahora sí vamos a poner la letra más chiquitica. Y vamos a decir que aquí empieza a viajar Carlos, que acá empieza a viajar David y que acá empieza a viajar Ana. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces nos dice obtener una nueva lista, es decir, al final vamos a tener una nueva lista. Por acá lo vamos a colocar. ¿Listo? No, bueno, coloquémoslo al final. Obtener una nueva lista que contenga únicamente los nombres que tienen más de 4 letras y convertirlos a mayúsculas. Entonces, una nueva lista que contenga únicamente los nombres que tienen más de 4 letras y convertirlos a mayúsculas. O sea, aquí de entrada me está diciendo que tengo que hacer dos operaciones. La primera operación es filtrar más de 4 letras. Y la segunda operación es convertirlos, es decir, transformar. Ajá, entonces, A mayúsculas. A mayúsculas. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Ajá, vamos a crear operaciones intermedias de filtrado y de transformación. Entonces, un momento, vamos a colocar por acá. Entonces, esta es la primera operación intermedia y lo que vamos a hacer es filtrar únicamente aquellas que tengan 4 letras. Es decir, Ana se nos va a quedar acá y aquí va a pasar Carlos y va a pasar, vamos a ponerla más pequeño, y va a pasar David. ¿Listo? Y luego lo que vamos a hacer es una operación de transformación. ¿Listo? Vamos a colocarlo acá. Nuevamente, una operación intermedia y lo que vamos a hacer es transformar. Voy a ponerlo más grande. Transformar. ¿Listo? Y acá nos va a quedar pues los nombres en mayúsculas. Es decir, Carlos y David. Y lo último que va a pasar acá, pues es la operación de cierre. Entonces, ya que terminé de hacer las operaciones intermedias, lo que vuelvo a hacer es coleccionarlos. ¿Listo? Tenerlos todos en referencia en memoria por medio de una colección. Aquí, Carlos y David. ¿Listo? Esto es lo que está pasando aquí internamente. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esto que ya tenemos aquí, pues al código, que es la parte pues más sencilla. Entonces,
¿Cómo nosotros podemos hacer una operación de creación? Volvamos acá a la clase anterior y podemos crear, por ejemplo, un string of para crear, no, perdón, necesitamos una lista. Entonces decimos que tenemos un list de string. Vamos a ponerle, no, vamos a irnos de una vez al código. Por acá ya creé algunas clases para los ejercicios que vengan y ahorrar tiempo. Listo, aquí lo que vamos a hacer es el primer ejercicio. Listo, decimos que tenemos un listado de string, que estos son names. Listo. Y aquí lo que vamos a crear es el listado de string. Todavía no vamos a crear el string. Entonces list.of, entonces decimos Carlos, decimos David y decimos Ana. ¿Listo? ¿Ok? Y aquí sí vamos a crear el string. O sea, a partir de este listado vamos a crear el string con una de las operaciones de creación, que este es list.string. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a decirle es a este names, voy a decirle .string. Y aquí lo que acabo de hacer es iniciar una corriente, o sea, un pipeline por donde voy a empezar a hacer operaciones. ¿Listo? Entonces, con list.string, con el nombre de la lista, .string, entonces ya empecé a hacer eso. ¿Listo? ¿Y qué nos piden? Primero, filtrar. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos filter? Entonces, por acá tenemos las operaciones intermedios y nos dice filter. ¿Listo? Y el filter recibe un predicado. Recuerden de los videos de interfaces funcionales que el predicado como tal tiene una interfaz funcional, es una interfaz funcional que tiene un método que es test y el cual nos dice, pues nos devuelve un booleano. ¿De acuerdo? Que usamos, es la condición para hacer el filtrado acá. Entonces, listo, .string. Luego yo empiezo con las operaciones intermedias. Entonces, en este caso, yo necesito filter. ¿Y a quiénes voy a filtrar? Podría crear el predicado por aparte, pero pues espero que juiciosos hayan visto los videos y ya esta parte la tengan un poco más mecanizada. Si no, pues hacer ejercicios de esto, decirle a la inteligencia artificial, créame unos 10 ejercicios de interfaces funcionales ahí hasta que logren mecanizar esta parte. ¿Listo? Entonces, en este filtro tenemos un string y lo que yo voy a hacer es filtrar aquellos que tengan un tamaño mayor a 3. ¿Listo? Así es que me está diciendo el ejercicio. Me dice aquellos que tengan más de 4 letras. Entonces, el tamaño debe ser mayor a 4. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y después, lo que vamos a hacer es una operación de transformación a mayúsculas. ¿Cómo nosotros hacemos las transformaciones? Con el método map. El método map, recuerden que recibe una interfaz funcional function y esta interfaz tiene un método que se llama apply, que lo que hace pues es recibir una entrada y dar una salida, tal cual lo que hace una función, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es aquí map y yo le digo pues que recibo un string y lo que voy a hacer es string.toUppercase, ¿listo? O directamente la referencia to uppercase. ¿Listo? Ahí ya pues él me entiende que es el método de string para hacer el uppercase. ¿Listo? Y a este punto pues hemos hecho esto. Hemos filtrado, hemos transformado, sin embargo este string no va a hacer nada a menos que yo le dé una operación de cierre. Recuerden de la clase anterior, del video anterior, pues que estas operaciones son lazy. Hasta que yo no le dé una operación de cierre, no va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, este ejercicio me está diciendo que al final obtener una nueva lista. Es decir, yo voy a utilizar este método toList. ¿Listo? toList. Y ya ahí pues estoy haciendo esto. ¿De acuerdo? Y vamos a decir, vamos a asignárselo a otro listado. Names after string. ¿Listo? Vamos a asignárselo y vamos a... ¿vamos a qué? A imprimirlos. ¿Listo? Voy a decir names.afterString. Hagamos un string. Y para cada uno, ¿ok? Operación de inicio de creación y de una vez operación de cierre. No voy a hacer ninguna operación intermedia. Lo único que voy a hacer es system.out. ¿Listo? Para que me los imprima.
¿De acuerdo? Entonces vamos a correr esto, no vamos a hacer más nada. Entonces él va a aplicar esto y después va a aplicar este. Ajá, ajá, ajá. Ok, directamente. Bueno, aquí vamos adelantando. Vamos aquí al segundo ejercicio. Mientras el señor compilador se digna pues a terminar acá. ¿Listo? Me dice entonces que imprimió Carlos y David. ¿Listo? Pero todo está acá. Si no, pues que nosotros no hicimos ninguna operación para imprimirlo. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar esta parte. Que para lo único que nos sirvió fue para pues imprimir lo que ya teníamos acá. ¿Listo? Entonces vamos al segundo ejercicio. Entonces el segundo ejercicio nos dice. Vamos a borrar esto. Ignoren eso del flat map. Eso es para la siguiente clase, el siguiente video. Quitemos esto de acá. Quitemos esto de acá. Y quitemos esto de acá. Dice, dado un listado de objetos producto, eliminar los objetos duplicados. En esta lógica no tenemos aquí IDs, sino que nos dice, un objeto duplicado es aquel que tiene el nombre igual. Por ejemplo, una bolsa de café Águila Roja, un ejemplo, o una Coca-Cola 350 mililitros, cosas así. E imprimir los precios redondeados hacia abajo. ¿Listo? Entonces, más o menos, ¿cómo vamos a ver esto? A ver, vamos a decir que existe un listado de productos, es decir, una colección. Y en esos productos, pues tenemos, por ejemplo, café. Café, y digamos que el café vale 2.050 pesos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Digamos que tenemos una Coca-Cola 350. Bueno, digamos aquí, así nomás. Pongámosle Coca-Cola. Y decimos que esto, no sé, 2.400.17 pesos. Un ejemplo. ¿Listo? Cualquier cosa. Y vamos a decir que alguien, por error, nuevamente, pues, añadió el producto café. ¿Listo? Y le colocó acá que vale 3.050 pesos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces digamos que tenemos esta colección y vamos a hacer esto. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí vamos a crear un stream. ¿Listo? A partir de este listado. Entonces, este lo vamos a llamar el producto 1, el producto 2 y el producto 3, para no estar escribiendo todo esto acá. ¿Listo? P1, P2 y P3. ¿Listo? Cuando yo creo el listado de stream y le digo stream, ¿listo? Él pasa por acá y por acá va viajando entonces el P1, el producto 1, el producto 2 y el producto 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué me toca hacer? Dice, eliminar los objetos duplicados. Es decir, a partir de aquí, yo creo un filtro. ¿Listo? Un filtro no. Utilizo una operación para solamente dejar pasar una vez aquellos que no se repiten. ¿Listo? Eso es una operación intermedia que se llama disting. ¿Listo? Más adelante, cuando hablemos un poquito del manejo de la memoria dentro de los streams, porque los streams resuelven muchas cosas interesantes, sobre todo cuando trabajamos con grandes cantidades de data. Cuando veamos este manejo de memoria, hablaremos un poquito más de los métodos, de los operadores intermedios que son stateless o stateful, ¿sí? Aquellos que guardan estados. Distin es uno que guarda estado, o sea, no es tan literal de que pasan por ahí y una operación, sino que pues él internamente sí necesita conocerlos todos antes de operar. Y esta operación disting, lo que a mí me sirve, pues, es para solamente dejar pasar uno, o sea, no dejar pasar repetidos. ¿Listo? Entonces va a pasar P1, va a pasar P2. Bueno, yo sé que en el dibujito debería estar esto primero porque llegó primero, pero pues vamos de izquierda a derecha según como lo tomemos aquí. ¿Listo? Entonces va a pasar el P1, el P2 y el P3 no va a pasar porque tiene el mismo nombre esto. O sea,
Estamos asumiendo que alguien se equivocó y quiere añadirlo de nuevo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces decimos que acá esto pasa al P1 y pasa el P2. ¿Listo? Dice, eliminar los objetos duplicados e imprimir los precios redondeados hacia abajo. ¿Listo? Entonces, fíjense que para yo redondear hacia abajo y después imprimirlos, necesito primero obtener los precios. ¿Listo? Es decir, yo como tal acá tengo objetos, productos, pero para poder operar los precios, pues necesito los precios, es decir, una transformación. Yo voy a tomar el objeto producto y lo que voy a mapear es decir, ok, tome el objeto y a partir de ahí deme lo que es el precio. Listo, entonces el P1 va a ser 2000.50 y el P2 va a ser 2400.17. Porque bueno, el disting es así, ¿no? El que pase primero es el que queda. Él ya después asume que son el mismo objeto, entonces simplemente lo ignora, ¿de acuerdo? Y al final, bueno, luego después de obtener yo los precios, lo que hago es redondearlos hacia abajo. ¿Listo? Aquí es importante aclarar que en el momento en que yo dejo de utilizar el precio o sea, dejo de utilizar el objeto y obtengo solo el precio, ya el precio no lo puedo volver a operar. O sea, necesitaría hacer alguna maniobra extraña para poder seguir llevándolo dentro del stream. Pero una vez que yo le digo get price, o sea, tome el producto y deme el punto get price, ¿listo? Entonces ya aquí el precio, el producto se perdió. Lo único que existe de aquí en adelante es ese precio. ¿Listo? Importante que sepan eso. Y que el Garbage Collector pues va a recolectar estos precios porque estos si no se utilizan, no mentiras, en este caso no, bueno, no, olviden esa parte, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del manejo de memoria que trabajan los streams. Listo, por ahora ignoremos esto. Entonces lo que voy a hacer es redondearlos hacia abajo. Redondearlos hacia abajo, una vez más, es una operación pues de transformación. Yo tengo un número y transformo a otro número. Y esto lo que va a hacer es pues redondearlos hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí va a quedar 2000 y acá va a quedar 2400. ¿Listo? Y al final lo que voy a hacer es imprimirlos. Fíjense que no me está pidiendo que nuevamente cree una colección, sino que una vez que salgan de acá, lo que voy a hacer es imprimir 2000 e imprimir 2400. Eso es lo que va a pasar, pues. Listo. Y viene la parte más sencilla, pues, que es llevar esto al código. ¿Listo? Entonces vamos a crear esta lista. Vamos a decir que existe un list de producto. Entonces, como les dije, yo creé estas clases antes para pues ahorrarnos tiempo. Un producto tiene un nombre, un precio, tiene un constructor de toda la vida, tiene sus getter y sus setter. Y pues acá importante que tienen el método equals y el hash code internamente. Para pues que él por medio de estos hash, él sepa pues si dos objetos son iguales para poder hacer la operación distinct. ¿Listo? Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no hacemos esto, pues él no va a entender porque él no va a saber cuál es nuestra lógica para decir cuándo dos objetos son iguales. Yo aquí le estoy diciendo que dos son iguales si tienen el mismo nombre. ¿De acuerdo? El resto, si no lo entienden o no están muy familiarizados, no importa. ¿Listo? Lo importante es esta parte. Y que necesitan el hash code también. Luego, cuando veamos nuevamente la clase de manejo de memoria, vamos a entrar a profundidad cómo funciona estos hash. ¿Listo? Y cómo funciona el método equals. Entonces decimos que tenemos un listado de productos. ¿Listo? Y yo voy a crear un list.of. Entonces, nuevos productos. Entonces, lo voy a decir new producto. Que va a ser café. Y el precio va a ser 2000. Dijimos 50 pesos. Ajá, listo. Y nuevo producto. Nuevo producto. Vamos a crear una Coca-Cola.
Y vamos a decir que eso vale 3.017 pesos, habíamos dicho. ¿Listo? Y ya, pues aquí terminamos y listo. Ahí creamos el listado. Entonces, aquí no hemos creado el stream todavía. Tenemos un listado. Entonces, ahora yo voy a decir con este listado. Ah, bueno, aquí me falta el otro, ¿no? New producto. Y vamos a decir que alguien se equivocó y colocó otra vez el café y dijo que el café vale 5.000 pesos. ¿Listo? Y esto es un double. Aquí no necesitamos esto. Listo, ahora sí vamos a crear el stream. Yo voy a decir productos.stream. ¿Listo? Y ahora empezamos a aplicar las operaciones intermedias. ¿Listo? La primera operación es distinct. Distinct no recibe nada, lo único que hace es eliminar duplicados basados en el equals y en el hashcode. Punto. Entonces lo que vamos a hacer es distinct. ¿Listo? Luego, siguiente operación es map. Es un map para del precio del producto obtener como tal solamente el precio, porque con él es que voy a operar. ¿Listo? Entonces lo que hago es map. Yo recibo un producto y lo que voy a tener es p.getPrecio, ¿listo? O directamente el de referencia producto getPrecio, ¿listo? Luego, lo que vamos a hacer con este precio, ya lo tenemos a este punto, lo que vamos a hacer es redondearlo. Es decir, vamos a aplicar la operación de mat, que es floor, que es piso, pues. Entonces yo le digo .map, ¿listo? Y yo le digo mat y floor. Me parece que es así. Un punto floor esta. Entonces el precio. Y lo que voy a hacer es precio. Aplicar. Ve, pero ¿por qué no me entendió el método de referencia? Si lo había hecho yo. Bueno, no importa. ¿Listo? Y después de redondearlos hacia abajo, lo que voy a hacer es imprimirlo, no coleccionarlo. ¿Listo? Entonces yo aquí al final lo que le digo es por cada uno, usted lo que me va a hacer es imprimirlo. ¿Listo? System.out primeline. ¿Listo? Y aquí lo que hizo pues es imprimirlo. Fíjense que tal cual lo que nosotros vimos acá. O sea, lo redondeó hacia abajo al final y lo imprimió. ¿Listo? Y esto como tal es el segundo ejercicio. Y vamos por acá con el tercer ejercicio. ¿Listo? Nos dice, dado un listado de personas, ok, vamos primero borrando esto por acá. Y tenemos esto. Aquí tenemos esto. Da un listado de personas, obtener el promedio de edad de aquellos que son mayores de edad. ¿Listo? Entonces vemos aquí de entrada que el input va a ser un list de persona. ¿Listo? Y al final el output va a ser un único valor, que va a ser ese promedio. Pues es un valor doble. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo que los otros dos ejercicios y es modelar qué es lo que va a pasar aquí. ¿De acuerdo? Entonces dice que yo tengo un listado de personas. ¿Listo? Entonces vamos a decir que tengo la persona con el nombre Carlos y digamos mi edad, yo tengo 32 años. Vamos a decir que tenemos por acá a David otra vez y digamos que David tiene 30 años. Y por acá tenemos a Ana y decimos que Ana tiene 25 años. ¿Listo? Y bueno, no, yo creo que con eso. ¿Listo? ¿Cuál es el promedio de edad? Entonces vamos a calcularlo por acá. Vamos a calcularlo por acá. 32 más 30 más 25, 87 dividido en 3. Listo, 29. O sea, el promedio debería ser de aquellos, pero de aquellos que son mayores de edad. Vamos a agregar 2 personas más para filtrarlos. Entonces, vamos a decir que existe Luisa que tiene 15 años. ¿Listo?
Al final, estos me van a quedar filtrados y el promedio debería ser que son 29 años, el promedio como tal de los 3 que son adultos. ¿Listo? En fin, entonces, nuevamente, como vamos a utilizar un stream, yo lo que voy a hacer es crear la corriente, el pipeline, ¿listo? Por donde van a fluir esos datos. ¿Listo? Entonces, vamos por acá y nuevamente vamos a crear persona 1, persona 2, que es David, persona 3, que es Ana, persona 4, que es Luisa. ¿Listo? Entonces vamos por acá y empezamos a crear las operaciones intermedias. ¿Listo? Ya esto ya lo tenemos claro, vamos a ponerlo por acá. Entonces, da un listado de personas, obtener el promedio de edad de aquellos que son mayores de edad. Es decir, lo primero que voy a hacer es filtrar. ¿Listo? Ya esta la conocen. Esto es un filter. ¿Listo? Que utiliza un predicado internamente, pues para tomar aquellos que son mayores de edad. ¿Listo? Entonces aquí me va a filtrar el P4 porque Luisa no es una mayor de edad. Entonces aquí me va a pasar P1, P2 y P3. Y P4 pues se nos va a quedar filtrada acá porque no es mayor de edad. ¿Listo? Luego, aquí lo que va a pasar es obtener el promedio de edad de aquellos que son mayores de edad. ¿Listo? Para yo utilizar la operación de cierre, que es promedio, necesito tener los valores en valor numérico. ¿Listo? Por acá. No sé si tenemos alguna aquí average. No, no la tenemos acá, pero igual, utilicémosla. ¿Listo? Entonces yo primero lo que necesito no son objetos, sino son valores numéricos. ¿Listo? Entonces aquí lo que voy a es a transformar, a tomar una persona y decir que al final lo que me va a quedar pues es solamente el precio. ¿Listo? Entonces aquí me va a quedar por la edad. Entonces por aquí me va a quedar un 32, por acá me va a quedar un 30 y por acá me va a quedar un 25. ¿Listo? Y me dice, obtener el promedio de edad de aquellos que son mayores de edad. Entonces, promedio es una operación de cierre. ¿Por qué? Porque ya no voy a hacer más nada con los datos, sino que voy a dar una única respuesta, que es, como tal, el promedio. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar esto aquí. Y aquí, al final, debería decir 29. ¿Listo? Entonces, todo claro. Vamos a hacerlo. Cerremos la clase producto. Por acá tenemos persona. Y persona, pues nuevamente es un pollo, donde tenemos el nombre, la edad y pues unos getter y unos setters. Nada del otro mundo. Listo, lo de toda la vida. Entonces dice que tenemos un listado de personas. Bueno, podríamos hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo directo con la operación de creación de string. Entonces voy a decir que tengo un string.of, o bueno, no, sí, creémoslo la lista para más ordenado. Tengo una lista de personas, entonces estas son personas y vamos a crearlas, pues. ¿Listo? Entonces, new persona, voy a decirle que es Carlos y la edad 32. Voy a decirle new persona y voy a decirle que es David y la edad de David es 30. Por acá, new persona. Decíamos que era Ana y Ana tenía, digamos, 25 años. Y por acá teníamos a Luisa, que es la que vamos a filtrar. Luisa y Luisa tiene 15 años, por ejemplo. ¿Listo? No es mayor de edad. Entonces, acá tenemos esta colección de entrada y lo que vamos a hacer es crear el string. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir personas.stream. ¿Listo? Y aquí empezamos a operar. Entonces, la primera operación es filter. ¿Listo? Filter utiliza predicado internamente. Entonces, yo le voy a decir que me filtre aquellas personas, ¿listo? Cuya edad, get edad, sea mayor a 17 años. Es decir, mayores de edad. ¿Listo? En Colombia. Luego,
después de filtrado, voy a transformar, voy a hacer un map para obtener ya no voy a trabajar con el objeto, sino simplemente con la edad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí map y yo le voy a decir persona por referencia que de edad, ¿listo? Y después de edad, lo que voy a hacer es obtener el promedio, ¿listo? Entonces, cuando nosotros trabajamos con, eh, con objetos, ¿listo? Entonces aquí yo le puedo decir punto average, pero él a mí no me entiende. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que a este punto, esto era un string de persona, ¿listo? Y yo lo que hice fue convertirlo a un string de integer, ¿cierto? Pero aquí él internamente, él no sabe que esto es un valor numérico. Yo tengo que decirle explícitamente para poder acceder a funciones propias numéricas, o sea, él aquí, a pesar de que hago esta transformación, él aquí no me entiende, pues que esto es un número, ¿listo? Tengo que decirle explícitamente, oiga, esto es un inmap. Map, ¿cómo es? Map int, map to int. Ajá, ¿listo? Entonces aquí tengo un map y aquí él me entiende que esto es algo donde van a viajar enteros. Cuando yo hago esto, le desbloqueo funcionalidades nuevas que son propias de los números. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a un objeto o a un string, yo no le puedo aplicar un promedio como tal, un promedio aritmético. Pero cuando yo le digo explícitamente, oiga, esto es un map, un string de números, ahí sí yo puedo hacerle average. ¿Listo? Donde yo recibo aquí el valor numérico. ¿Listo? Yo le voy a decir de una vez get as double. ¿Listo? Y le voy a decir double porque en esta clase no vamos a hablar de los opcionales en algún momento de pronto. ¿Listo? Porque ahí hay también cosas interesantes para contar. Entonces, promedio de edad igual a esto. ¿Listo? Y aquí lo que voy a hacer es simplemente pues imprimirlo. ¿Listo? El promedio de edad. Ajá, ajá, ajá. Listo, me está pidiendo que revise primero si existe, pero pues aquí sabemos que existe. Es un ejercicio sencillo. Listo, entonces vamos a correrlo. Listo, y fíjense que aquí me está dando el promedio de edad que predecimos que era 29. Listo, esto fue lo que calculamos aquí internamente. ¿Listo? Entonces, aquí arriba era un string de persona. Yo le digo explícitamente al compilador, oiga, esto va a ser un string de enteros, ¿listo? A pesar de que aquí internamente, pues, estos son enteros. Le digo explícitamente que estos van a ser enteros y pues él me desbloquea algunas operaciones propias para enteros, para números, como lo que es el promedio. ¿Listo? Y bueno, con eso terminamos esta clase de estos ejercicios básicos. Estos ejercicios en realidad son muy sencillos, muchachos. Pónganme en los comentarios si quieren más ejercicios, porque aquí lo que les toca es empezar a hacer muchos ejercicios por su cuenta. Igual vamos a empezar a ver algunos temas un poco más avanzados. La siguiente clase vamos a hablar un poco de FlatMap y también vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces ya está un poco largo el video, entonces dejémoslo aquí hasta ahora. ¿Listo? Nos vemos entonces en la siguiente clase.